Hoy quiero hablarte de la deriva cardíaca. Seguramente te suene este aspecto muy relacionado con la frecuencia cardíaca, pero ¿realmente sabes lo que significa? Bueno, deriva cardíaca. En este vídeo quiero hablarte sobre ello, quiero hablarte de la frecuencia cardíaca también y cómo puedes ajustar tus zonas de entrenamiento, cómo puedes ver unas zonas de entrenamiento de referencia y además vamos a hablar de un entrenamiento en los que vemos realmente de manera gráfica esta deriva cardíaca y vamos a conocer un poquito más sobre por qué se produce. Vamos a por ello. En primer lugar, quiero hablarte sobre las variables para medir tus zonas de entrenamiento, ¿vale? Tienes un vídeo por aquí arriba en el que hablamos de cómo calcular tus zonas de entrenamiento para que puedas revisarlo, ¿vale? Pero bueno, 4 variables principalmente. Percepción subjetiva del esfuerzo. Segunda variable, frecuencia cardíaca, es decir, esas pulsaciones por minuto que están muy relacionadas con esta deriva cardíaca de la que vamos a hablar hoy. Tercera variable, la velocidad o el ritmo, que normalmente se mide en minutos que tardamos en recorrer 1 kilómetro. Y luego también tendríamos la potencia con este dispositivo, el dispositivo Stride. Podemos medir la potencia que aplicamos contra el suelo en cada una de nuestras zancadas. Aquí tienes un ejemplo de zonas de entrenamiento, ¿vale? Esto sería la tabla de referencia que pasamos a nuestros deportistas en Train and Food para que sepan en todo momento, dependiendo de la variable que utilicen, que vean si están dentro de su zona de entrenamiento. No es necesario tener las 4 variables, puedes entrenar por percepción subjetiva y ritmo, puedes entrenar por percepción subjetiva y frecuencia cardíaca o puedes entrenar por las 4 variables y dependiendo del entrenamiento prestarle más atención a una o a otra, ¿vale? Y analizar los datos de tu entrenamiento. Bueno, ahora sí que sí, entramos de lleno en qué es la deriva cardíaca, ¿vale? La deriva cardíaca es el incremento de la frecuencia cardíaca al mismo nivel de intensidad. Esta intensidad la podemos medir en ritmos o en vatios, ¿vale? Con el paso de los minutos de ejercicio, vemos cómo se mantiene el ritmo al que vamos. Si, por ejemplo, estás haciendo una carrera de 15, 20 kilómetros, ves que vas a 4 minutos 30 durante toda la sesión. En cambio, la frecuencia cardíaca que empezó en 155, por ejemplo, termina en 165, 170, ¿vale? Hay una variación de la frecuencia cardíaca, aunque la intensidad del ejercicio, el ritmo o los vatios que aplicamos sea el mismo, ¿vale? La deriva cardíaca, y esto es algo muy importante, te va a ayudar a saber tu nivel de resistencia aeróbica. Cómo hayas trabajado esa base de tu casa, esa base aeróbica, te lo va a decir la deriva cardíaca, ¿vale? Ahora vamos a ver algunos datos para que lo tengas de referencia. Bueno, ¿por qué se produce la deriva cardíaca? Pues por el ejercicio prolongado, que es cuando aparece la fatiga, ¿vale? Normalmente se incrementa cuando hay más calor, cuando hay más deshidratación y este efecto de la deriva cardíaca se ha relacionado con una reducción del volumen sistólico a la vez que la frecuencia cardíaca se incrementa para equilibrar y mantener el gasto cardíaco, ¿vale? Muchas veces lo que se produce también con el calor y con el aumento de la fatiga es que tenemos una necesidad de disipar ese calor para que no aumente nuestra temperatura corporal y por ello la frecuencia cardíaca aumenta, ¿vale? Para intentar una termorregulación de nuestro cuerpo, ¿vale? Bueno, aquí te pongo otra vez las zonas de entrenamiento porque puede que te estés preguntando, vale, entonces, ¿cómo puedo ver a qué intensidad, en qué zona de entrenamiento estoy? Pues es una pregunta muy potente y que al final tenemos que valorar, ¿vale? Tenemos que valorar porque puede que empieces un entrenamiento en zona 3, tienes, por ejemplo, 15 kilómetros en zona 3, empieces dentro de este rango, pero en la parte final ya te hayas metido en zona 4, ¿vale? Entonces tenemos que ver las otras variables. Es decir, en ese caso tendrías que sostener este ritmo, aunque la frecuencia cardíaca empiece en 145, por ejemplo, y al final termine en 155, incluso en 160, ¿vale? Y termines en zona 4. Deberías guiarte por el ritmo de esa sesión siempre y cuando
sea llana e incluso también por la percepción subjetiva del esfuerzo, si eres un corredor, una corredora o triatleta que ya tienes bastante experiencia y te conoces esas sensaciones que están sucediendo en tu cuerpo, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo dentro de Training Peaks de uno de mis deportistas en el que se ve muy gráficamente estos valores de deriva cardíaca. Además, si utilizas Training Peaks, te voy a dar un dato que puede ser que no lo conozcas y te va a servir a valorar estos cambios en la deriva cardíaca, ¿vale? Bueno, voy a hacer un poco más pequeño. Aquí tenemos Training Peaks, lo tenemos desde dentro. Este es un entrenamiento de 15 kilómetros sostenidos, ¿vale? Para valorar un poco dónde estaba situado el máximo estado estable de mi deportista. Y aquí puedes ver durante todo el intervalo un ritmo bastante sostenido, ¿vale? Un ritmo de 3:46 durante prácticamente todo el intervalo con algunos ligeros ajustes. Buenos datos también de cadencia, que es algo que normalmente trabajo mucho. Y como puedes ver en esta línea roja, que sería la frecuencia cardíaca, el deportista ha empezado a 157, 160 y progresivamente ha ido aumentando su frecuencia cardíaca hasta terminar en 180, ¿vale? Aquí se ve muy gráficamente, vamos a poner el ritmo. Se ve que el ritmo con algunos ligeros desniveles es bastante sólido, pero la frecuencia cardíaca sí que tiene una tendencia al alza, ¿vale? Va subiendo. Aquí puedes ver el dato de referencia del que te hablaba antes, que es la relación entre el pace y el heart rate, ¿vale? La frecuencia cardíaca. Se mide en porcentaje y nos habla de este desacople, es decir, de la diferencia entre el pace y la frecuencia cardíaca. Lo que nos quiere decir este valor es cómo ha habido este desacople, esta diferencia en la que manteniendo el ritmo, como puedes ver, ha ido aumentando esta frecuencia cardíaca. Normalmente no tiene que superar el 5%, ¿vale? Datos muy altos, en torno a un 10 o un 15%, quiere decir que hay una falta de trabajo de base aeróbica o que igual el deportista ha empezado, por ejemplo, una media maratón a un ritmo muy elevado que no ha podido sostener durante toda la competición, ¿vale? Y por tanto, aunque la frecuencia cardíaca se mantenga estable, el ritmo ha caído en la parte final, ¿vale? Esta relación es realmente interesante y puede ser que si utilizas Training Peaks en tus entrenamientos o en tus deportistas, no te hayas fijado mucho en ella, ¿vale? Es un dato bastante interesante, como muchos otros, como los TSS, el Intensity Factor o algunos otros que igual sí que te suenan un poquito más. Así que bueno, aquí has podido ver gráficamente un ejemplo de la deriva cardíaca de uno de mis deportistas en una sesión realmente exigente. Hacer 15 kilómetros en 3:46 es algo pues, de un deportista que tiene ya bastante nivel. Y bueno, vamos a hablar ahora de las recomendaciones prácticas para que puedas mejorar en tu deriva cardíaca. Clave número 1, crea una sólida base, ¿vale? Trabaja muy bien esta zona 1, zona 2 para estimular y trabajar este umbral ventilatorio 1 y así tener una mayor solidez. Eso lo que te va a permitir es que el aumento de la frecuencia cardíaca no sea tan elevado en la parte final del entrenamiento. Clave número 2, mejora tu cadencia, ¿vale? Normalmente nosotros en Train on Food trabajamos la cadencia a ritmos de zona 3. Si mejoras tu cadencia, lo que vas a conseguir es que no haya tanto desgaste y seguramente, esto depende mucho del deportista, ya hay que individualizar, pero seguramente veas como la frecuencia cardíaca no se dispara tanto en la parte final, ¿vale? Clave número 3, entrena la fuerza, ¿vale? Algo fundamental que siempre es una recomendación que está presente porque entrenando la fuerza vamos a poder aplicar mayor potencia contra el suelo y si desplazamos nuestros niveles de fuerza máxima, pues vamos a tener unas demandas menores en cada una de nuestras zancadas, ¿vale? Unas demandas de fuerza menores. Así que bueno, hasta aquí este vídeo sobre deriva cardíaca. Espero sobre todo que te haya servido para analizar y ver un poquito más y conocer más sobre este concepto y además te haya llevado unas buenas herramientas prácticas que puedas poner ya en práctica en tus entrenamientos o en los de tus deportistas. Por aquí abajo tienes para suscribirte al canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los siguientes vídeos relacionados con consejos para correr de una manera más segura y además acercándote más a ese objetivo deportivo que te hayas propuesto.
Te mando, como siempre, un abrazo muy, muy fuerte y que tengas una genial semana de entrenamientos. Chao.